Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a presentarles el tema de lijado y tamboreo que pertenece a la unidad 4 de acabados superficiales de la materia de procesos de fabricación. Nuestro equipo está conformado por Esteban Gonzalo, Juan Carlos Andalón y Cristian Aún. Con el lijado, lo que se pretende es dar uniformidad a las distintas superficies sobre las que se trabaja. De este modo, en operaciones posteriores, la pintura tendrá una buena adherencia y un brillo exento de irregularidades en la pintura, como rayados, surcos y ondulaciones. La duración del proceso de lijado ocupa entre el 55 o 60% del tiempo total empleado desde el comienzo de la reparación hasta que se pinta la pieza reparada. En cuanto a las técnicas de lijado, actualmente el lijado en seco ha logrado desbancar al lijado al agua, ya que se ha conseguido reducir el tiempo de mano de obra y el trabajo requiere menor esfuerzo físico. Características de las lijas. Tipo de grano. El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según su composición, podemos distinguir tres tipos de grano. De carburo de silicio. Es un grano delgado, anguloso, quebradizo y no mucha durabilidad. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces, como vidrio, fundición gris, piedra, mármol, cerámica, plásticos, fibra de vidrio, etc. De óxido de aluminio, también conocido como coridón. Es un grano redondo, sin aristas agudas, tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de virutas largas, como el metal y la madera. También son indicadas para el lijado de paredes enlúcidas. Tejido de algodón o poliéster. Es más resistente y flexible, pero también es más caro. Se utiliza mucho en lijas manuales para metales y es imprescindible en las bandas lijadoras de las lijadoras de banda. Fibra vulcanizada. Tiene más rigidez, pero tiene máxima resistencia. Se utiliza mucho en las hojas de lija para metales para moladoras angulares, debido a las altas revoluciones que alcanzan. Aglutinante. El aglutinante es el pegamento con el cual pegamos los granos al soporte. Puede ser una resina sintética con mayor resistencia o una cola natural, muy utilizada en las hojas de lijas manuales. Recubrimiento. Algunas lijas llevan un recubrimiento parecido a una cera, que lo que hace es mejora el polvo de lijado, evitando que la lija se envase. Este recubrimiento lo tienen las lijas especiales para pinturas, lacas, masillas y en general para materiales untuosos. Lijado manual al agua. El lijado manual al agua se realiza sumergiendo la lija en un cubo de agua. Se saca del cubo y se procede a lijar. Antes de que se embose la lija, se vuelve a sumergir la cuña con la lija en el agua para que se desprendan los restos del lijado. La principal ventaja del lijado manual al agua es de hecho que este produce poco polvo, alarga la vida de la lija al evitar el embose y permite obtener una superficie más fina comparándola con el lijado en seco. El principal inconveniente es la necesidad de retirar los restos del agua. Por lo tanto, las siguientes etapas serán más complicadas. Lijado manual en seco. El lijado manual en seco se realiza directamente sobre la superficie. Este tipo de lijado provoca un exceso de polvo, resultante de la acción abrasiva del grano sobre la superficie. Dicho polvo se transporta por el aire depositándose en áreas colindantes donde se está trabajando. Por ello, es necesario aislar la zona de trabajo
con objeto de evitar que parte del polvo se deposite en piezas recién pintadas, evitando procesos costosos. Por otro lado, es necesario el uso de equipo de protección, como gafas y máscaras de respiración, con objeto de evitar la entrada de polvo a nuestro organismo. Tamboreo. Al tamboreo también se le conoce como frotación. Es el proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. El procedimiento consiste en introducir las piezas metálicas en el tambor y hacerlo girar sobre los muñones. Las partes que se desalinean se empacan ajustadamente al tambor. Se puede decir que el tamboreo es una operación de acabado de metales, ya que elimina una gran cantidad de metal y produce superficies limpias. Debido a que se trata de un proceso de remoción de metal, no se puede utilizar en la limpieza de componentes que tengan esquinas, porque las redondea. Para grandes cantidades de piezas pequeñas, es el método más económico de limpiar y acondicionar las superficies. El método consiste en colocar las piezas en un barril rotatorio o unidad vibratoria con un medio abrasivo, agua o aceite, y normalmente un compuesto químico para ayudar en la operación conforme gira con lentitud el barril. A la capa superior de las piezas se le da el movimiento deslizante. Para grandes cantidades de piezas pequeñas es el método más económico de limpiar y acondicionar las superficies. El método consiste en colocar las piezas en un barril rotatorio o unidad vibratoria con un método abrasivo, agua o aceite, y normalmente un compuesto químico para ayudar en la operación conforme gira con lentitud el barril. A la capa superior de las piezas se le da un movimiento deslizante hacia la parte inferior del barril, originando la acción abrasiva o de pulido. Bueno, pues a continuación vamos a hacer la práctica. En primer lugar tenemos un lijado manual en seco con este tipo de lija. Y bueno, pues aquí podemos ver el acabado, cómo queda. Eso. Bueno, pues a continuación vamos a hacer la práctica de lijado manual con agua, donde tenemos que sumergir o tenemos que humedecer la lija. Es una lija especial para agua. Y una vez húmeda, ya nos acabó el lijado. Bueno, después de un rato de lijado, este es el resultado de una lija manual con agua. A manera de conclusión, no podemos decir que un método es mejor que el otro debido a que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y cada uno se utiliza para distintos tipos de materiales y procesos. Por ejemplo, no podríamos realizar un lijado con agua sobre algún material poroso o en algún tipo de masillas o fibras de vidrio, pues la humedad que se aloja en los huecos del material en un futuro puede llegar a evaporarse, dando lugar a roturas, salpicaduras o ampollamientos, por lo que requeriremos un lijado en seco. Por otro lado, el lijado con agua o lijado húmedo evita la contaminación del aire, pues la humedad absorbe las partículas de polvo del residuo del lijado y da un acabado más uniforme y limpio. Y dejar en claro que el lijado no necesariamente es manual, también podemos efectuar un lijado con máquina en seco y húmedo.